Les he de decir que tantos datos como los que acabamos de escuchar a mí personalmente me apabullan, y sobre todo es como cuando uno entra en las redes sociales y encuentra tantas cosas y a veces tan contradictorias que no sabe muy bien dónde está. A Jorge Valdano ya le conocen, le hemos visto antes. A su lado está Lourdes García Campos, periodista, licenciada en periodismo por la Complutense. Ha cubierto para Televisión Española los Juegos de Verano desde Sydney 2000, Eurocopas de fútbol, mundiales. Todo eso significa, hablado en otro lenguaje, que tiene la maleta siempre preparada y puesta al lado de la puerta de su casa para irse. Es presentadora de Estudio Estadio, de la Champions y actualmente del programa de la Selección Española de Fútbol. Tenemos también a Esteve Calzada, economista, fundador y director general de Primetime Sport. Ocupó el cargo de director de marketing del Fútbol Club Barcelona entre el 2002 y el 2007. Es representante de jugadores, asesor de clubes a nivel mundial y autor del libro Show Me the Money, que yo creo que tengo por aquí, efectivamente, que está editado por Libros de la Cabecera. Hay otra persona que ya ha estado en nuestro programa, que yo le tengo un aprecio personal, que es Juan Cruz, que es mutuo, gracias. Periodista, escritor, en estos momentos es adjunto al director del País y siempre ha sido escritor. Seguidor apasionado del Barça, me acaba de confesar, lo puedo decir, sí, claro, que antes que periodista se siente culé, y yo eso no me lo acabo de creer, pero bueno, escribe frecuentemente sobre fútbol y cultura, y publicó Viaje al corazón del fútbol, editado por Roca Editorial. Aquí está el libro que también lo enseñamos. A ver, de toda esa marabunta de datos que hemos visto en el reportaje anterior, no de uno en concreto, nos hemos olvidado del deporte y del fútbol y lo hemos convertido en una cuestión simplemente económica. Quien quiera. La respuesta es no. Digamos que el fútbol tiene dos puntas. Por un lado es un territorio emocional que sigue atrayendo muchísima gente, y por otro lado se ha convertido en un bien de cambio, en un negocio, en una industria que tiene un poder cada día más grande, mueve hasta 50.000 millones de dólares en el mundo en estos momentos, haciendo las cuentas a grosso modo. Yo no sería tan alarmista con este tema. Pero usted es que no es alarmista en nada. Nada, sí, eso es verdad. Pero quiero decir que también el amor es un territorio emocional, y hemos visto a lo largo de la historia mucha literatura, mucho cine alrededor del amor, o sea que también el amor visto... ¿El amor cuánto mueve? Pues no lo sabemos, no hemos hecho las cuentas, pero algunos miles de millones seguramente mueven en la industria del amor, ¿no? Lo que ocurre, y ahí sí que hay que empezar a levantar la guardia, es que el fútbol se parece cada vez más a lo que propone la globalización. Digamos, cada día la concentración de riqueza es más grande. O sea, ser Messi o ser Cristiano Ronaldo es un negocio descomunal. Y algunos de los compañeros que lo acompañan en el mismo partido pues son jugadores que ganan mucho dinero, pero que en comparación representan una economía de supervivencia. Ser el Real Madrid o ser el Barcelona es representar un gigantismo que no tiene nada que ver con ser el Eibar, que tiene un estadio para 6.000 espectadores y representan a una ciudad que mantenerse en primera división resulta casi heroico, ¿no? O sea que da para las dos cosas, da para el gran espectáculo que representan el Real Madrid y el Barcelona, y da para las historias de vida que son muy valiosas como el Eibar, ¿no? Yo tengo una frase al principio de mi libro justamente que resume muy bien lo que hablamos de fútbol y negocio, que es que el fútbol es demasiado
negocio para hacer deporte y demasiado deporte para hacer negocio. Y realmente es decir, no se puede ni gestionar como un negocio, ni se puede porque al final tú eres propietario de un club y aunque tengas la mayoría de las acciones y teóricamente puedes hacer lo que te dé la gana con tu equipo, pues si tu equipo no gana tienes la prensa y los aficionados pidiéndote que eches al entrenador cuando es la decisión que tienes que tomar tú, ¿no? Y al revés, tú no puedes manejar un club de fútbol a espaldas de los números hoy en día, ¿no? Y más viniendo de una época donde ha habido una serie de excesos y dificultades de gestión y donde hay una deuda que poco a poco pues los clubes tienen que ir devolviendo, ¿no? Ahora lo del fútbol a mí me recuerda también bastante a lo del cine y de la televisión, que los creativos, los directores deportivos, hay un día en que tienen que enfrentarse al del dinero. Y el del dinero, evidentemente, le exige resultados. Y yo, la verdad es que a mí lo que más me apasiona del fútbol, con perdón, no es lo que sucede en el campo, que está muy bien, sino lo que sucede en el vestuario y en las interioridades del club. Porque para que el equipo dé frutos en el campo, tiene que haber una magia, un poder, una mano izquierda, un saber, muchas cosas, para que eso se plasme en algo en donde hay una relación amorosa, prácticamente. ¿O no? Yo debo decir, para seguir instalado en la dicotomía entre la pureza del fútbol y la impureza del dinero, que yo nunca he oído en el vestuario una conversación económica. O sea, 2 minutos después de terminar un partido, uno entra a un vestuario y nadie ya habla de que han ganado una prima o de que no, se hablan de otras cosas que tienen que ver exclusivamente con el juego. Y le pasa lo mismo a los aficionados. O sea, si el equipo mete un gol, al aficionado le da exactamente igual que ese jugador sea de la cantera o que haya costado 100 millones de euros. Lo importante es que haya metido el gol, ¿no? O sea, que es verdad que los números se están imponiendo a las letras en el fútbol. Y eso me parece que tiene una cierta gravedad que luego a lo mejor da tiempo a debatir. Pero eso no significa que el dinero se haya apoderado del vestuario ni se haya impuesto al corazón del hincha, ¿no? Del aficionado. Por eso sigo pensando lo mismo, Jorge. Creo que precisamente por eso es lo que lo hace todavía más difícil. Yo estoy convencido que los jugadores, egos aparte y problemas o cuestiones personales entre ellos, salen a jugar, a marcar goles y lo hacen. Y no tienen nexo de unión la mayoría de las veces con el director financiero o los directores de marketing. Y entonces, desde mi punto de vista, son como dos bloques que trabajan en paralelo, pero que tiene que haber una relación entre ellos. Sí, pero no estamos hablando de fútbol, estamos hablando del mundo. Tú hablabas recién de que en el mundo del cine, por ejemplo, al final al guionista le terminan imponiendo una determinada escena porque eso tiene connotaciones comerciales, pero es que en el mundo de la moda a los diseñadores también le piden utilidad, o sea que pueden ser vanguardistas, que pueden llegar a ser extravagantes, siempre y cuando eso no pierda valor de cambio. Si pierde valor de cambio, tarde o temprano te vas a tener que ver con el director financiero. Y en el fútbol empieza a ocurrir algo parecido, ¿no? Pero no todo es tan malo en el mundo No digo que sea del dinero, no, quiero decir que está ocurriendo algo que a mí me parece muy atractivo. O sea, ahora los clubes van a la conquista del aficionado remoto, del chino, del americano, sobre todo de mercados socioeconómicamente altos. Y de alguna manera hay que seducirlos. Con el resultado solo ya no se los seduce. Hace falta un atractivo, ¿no? Por eso el Barcelona en los últimos años ha conquistado tanto mercado, porque jugó muy bien al fútbol y encima tiene al gran héroe que es Messi. Por ejemplo, el Real Madrid cree mucho en los héroes, por eso compra a Cristiano Ronaldo, compra a James, compra a Bale y compra a todos aquellos jugadores
que tienen un nombre propio muy potente. Y aquellos que no les alcanza el dinero para comprar a Messi o comprar a Cristiano Ronaldo, contratan a Guardiola, como hizo el Bayern Múnich, que ganó 6 títulos en una temporada y sin embargo contrató a Guardiola porque entendieron que el resultado no alcanza para fascinar al aficionado remoto. Y el aficionado remoto a las 5 de la tarde de un día sábado tiene 5 partidos. El Bayern Múnich contra no sé quién, el Manchester United contra no sé quién, el Real Madrid contra no sé quién y la Juventus contra no sé quién. Y tiene que elegir. Y va a elegir aquello que le resulta más atractivo, no en función del resultado, sino en función de lo que prometen los jugadores o de lo que promete el entrenador de esos jugadores, ¿no? Y eso lo produce el dinero. O sea que el dinero al final nos va a reconciliar con el buen fútbol. Y esa es una ventaja ¿Estáis todos de acuerdo en que el dinero nos va a reconciliar con el buen fútbol? Yo creo que ahora mismo el fútbol y el dinero van de la mano, pero los futbolistas son precisamente los que más interiorizado tienen la esencia de lo que es el fútbol, que al fin y al cabo es un deporte y al fin y al cabo es un juego, y como en todo juego se busca también el espectáculo, igual que en el resto de los deportes. Entonces en el fondo va todo un poco unido, es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que ocurre es que en el fútbol hay más dinero, hay mucha más gente que vive del fútbol que en el resto de los deportes, desde los clubes, desde los intermediarios deportivos, las marcas deportivas, televisiones, etcétera, etcétera. Los derechos del fútbol son los más caros con los de los Juegos Olímpicos. No tienen nada que ver en proporción con el resto de los deportes. Vamos, es un mundo totalmente diferente. La primera revista deportiva que yo leí, que era Dicen, la robé en un kiosco. Que acaba de volver, por cierto, ¿eh? Ah, vuelta, ¿eh? Buena noticia. O sea que puede volver a robarla. Y el señor que regentaba el kiosco, el dueño del kiosco, salió detrás de mí, para vergüenza de mi madre, que me acompañaba a un examen, diciéndome, niño, no se roba. Casualmente ese hombre, que era un hombre al que yo le debo mucho porque luego me hizo seleccionador de fútbol, cuando yo era un chico muy joven, pero él se había olvidado de esto, se había olvidado muy pronto porque fue al año siguiente que me hicieron seleccionador de fútbol. Entonces a ese hombre lo metieron en la cárcel por malversación de fondos de su trabajo como director general del gobierno de Canarias en el ámbito del deporte. Yo compraba todas las semanas el Dicen y el Lea. Y luego mi padre tenía una radio. Para mí era baratísimo el fútbol. Yo nunca he tenido ninguna relación con el dinero del fútbol. Para mí sigue siendo barato el fútbol porque lo veo por la tele y yo no sé lo que gana Y cada Messi. vez más caro. Yo todos los días leo lo que gana Messi, pero cuando decía aquí el maestro Valdano, cuando Messi mete un gol o cuando juega, cuando salen al campo, esos futbolistas no ganan nada, gano yo o pierdo yo. Yo, por ejemplo, leí muy joven a Miguel de Unamuno. Después leí a Cabrera Infante. Leí sobre todo Tres Tristes Tigres. Es un libro maravilloso. Y yo disfrutaba como oyendo el fútbol entonces, ¿no? Y yo nunca me pregunté cuánto ganaba Cabrera Infante por ese libro. Es más, luego leí 100 años de soledad. ¿Qué más me daba a mí lo que hubiera ganado García Márquez? Para los aficionados al fútbol, el fútbol no es caro. Y los futbolistas no ganan nada. Ganan durante la semana, que todos los periódicos te dicen lo que ganan los futbolistas. Es decir, nosotros, los medios de comunicación, hemos hecho que el aficionado empiece a tener una preocupación por el dinero que en realidad se interrumpe en 90 minutos cada semana o cada 2 veces a la semana. Yo estoy muy de acuerdo. Yo recuerdo un momento en donde Roberto Carlos estaba en periodo de renovación y no acabábamos de llegar a un acuerdo, ¿no? Y bueno, como yo estaba al frente de esa negociación, en los medios de comunicación tenía habitualmente un cierto protagonismo, siempre alrededor
de Roberto Carlos, que no acababa de llegar a un acuerdo. El pobre Roberto Carlos, que no llegaba a un acuerdo. Salía a la calle... Qué malo es Valdano que no le da a Roberto bueno, Carlos lo que pide, ¿no? Salía a la calle y me encontraba con taxistas, con albaniles, que me lo reprochaban abiertamente, pero por favor, Valdano, dele a Roberto Carlos el dinero que pide y tal. Y digo, pero qué bárbaro, qué amplio que es el aficionado, ¿no? Con el dinero del club. O sea, si se le paga al héroe, el aficionado no va a denunciar el exceso en ningún caso, ¿no? Pero si le pagas lo que pide Roberto Carlos y luego no funciona, te dirán que fuiste un bando, el culpable eres tú, ¿no? Sí, ante el presidente, seguramente ante el aficionado menos. Quiero decir que en el club hay distintas escalas, ¿no? Lo que no tienen bien resuelto todavía el fútbol, porque la mercantilización es relativamente reciente, son los puentes entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entre lo que ocurre dentro de la cancha, que es lo primitivo, y la industria, que es lo moderno. Tú, Esteban, eso lo sabrás muy bien porque estuviste en el Barcelona precisamente en un momento de transformación, en donde el marketing empezó a tener un poder realmente grande. Y sabes que solamente se podía progresar desde el conflicto con el entrenador, desde el conflicto con los jugadores. Las comerciales es un ejemplo de problema, porque lo que eran pretemporadas de repente se convirtieron en giras con viajes tremendos, con obligaciones que tienen que ver con la imagen del futbolista y no con el juego mismo, y eso espantaba a los entrenadores que ahora lo han ido asumiendo, ¿no? Yo recuerdo esta misma temporada que Messi, en medio de la gira, dijo: aquí se entrena cuando se puede, ¿no? Como si entrenar fuera una cosa secundaria, ¿no? Por eso todavía nos queda tiempo para que esos puentes estén perfectamente entendidos entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese caso, y he tenido muchas conversaciones con entrenadores, con jugadores, también con Chiqui de Guiristain, el director de marketing deportivo de la época. Al final, al jugador le tienes que decir, por ejemplo, que no quiere ir a un rodaje o de un spot de un patrocinador, ¿no? O por qué tengo que, el típico rodaje que han de ir 5 jugadores, ¿por qué tengo que ir yo y no él, ¿no? Y al final tienes que decir, oye, ¿verdad que tú cada vez quieres ganar más dinero? Porque tienes que explicar algo tan simple que su salario ya no se paga con la gente que va a verle a jugar al campo. Esa parte de los ingresos de un club hoy en día es ya un 10 o un 15%, ya no es un 50% como hace unos años. Pero hay que llegar a este punto que le tienes que explicar, oye, si quieres ir ganando más dinero, tienes que contribuir a que el club consiga también más. Cuéntame, enseguida Juan me ha pedido la palabra, pero ya que lo dice usted ahora, ese ratio de qué es lo que paga cuánto paga la entrada del sueldo de un jugador, cuánto paga la gira, cuánto paga las marcas comerciales. Ha habido durante muchos años, en ligas consolidadas, se hablaba de una relación de un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio estadio los socios, un tercio lo comercial, merchandising, patrocinio, etcétera, y un tercio los derechos de televisión. La verdad es que ha habido un proceso claramente inflacionista en los derechos de televisión, sobre todo desde la Premier, y el porcentaje de derechos de televisión ha aumentado de forma muy significativa, y nos encontramos casos en España, por ejemplo, equipos pequeños y más con la nueva distribución de los derechos, donde la televisión es a veces un 80% de lo que ingresa un club pequeño. Por eso también hay tanta presión y ha habido tanta presión para que los derechos de televisión se distribuyeran de una forma diferente a como se estaban distribuyendo ahora, donde la queja era que el base de Madrid se llevaban prácticamente toda la parte del pastel, ¿no? No, lo que yo quería subrayar una cosa también desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Yo no sé, probablemente es razonable, pero no sé si es imprescindible hacer tanta exhibición del dinero por parte de los clubes y de los propios futbolistas. Yo he visto que astros del fútbol tienen a gala ganar más que otro comparativamente, es decir, siempre se están comparando, ¿no? Es una cosa un poco infantil que también ocurre en el mundo literario.
Pero las comparaciones son de los futbolistas o de los medios. Bueno, de los futbolistas y de los medios en función de que tienen la información. ¿Quién da la información? Ronaldo. No, digo que ¿quién da la información? La darán los clubes y la darán los futbolistas. Alguien da la información. Porque yo, por ejemplo, imagino que se sabe cuánto gana el presidente del gobierno de España, ¿no? Pero no es imprescindible que se sepa cuánto gano yo en el país. Que gano mucho menos que el presidente del gobierno de España. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí es cierto que la exhibición del dinero ha contaminado también la palabra dinero relacionada con el fútbol, y la responsabilidad de ello es de los clubes y de los futbolistas. Y yo no sé, Esteve, hasta qué punto de ustedes. Bueno, sí, a ver, todo influye, ¿no? Continuando con lo que decía Jorge antes, es verdad que justo antes de empezar un partido y después el jugador está pensando en el partido, o el delantero en la ocasión que ha fallado, o porque el compañero no se la ha pasado para meterla a él, temas estrictamente deportivos, ¿no? Pero cuando sales de esa dinámica, volviendo a lo que hablábamos de las envidias, los jugadores hablan mucho entre ellos y entre otras cosas se explican lo que cobran los unos y los otros, y además normalmente no se cuentan la verdad, ¿eh? Y no sé, Jorge, esto si tú lo has vivido en tu época, pero me había pasado muchas veces que me viene un jugador un poco en mi tarea de agente recriminándome, oye, que a mí me has negociado esto, y me ha dicho este compañero que está jugando menos que yo, que cobra 2 veces más. Eres muy mala gente. Cuando tú luego sabes positivamente que ese dato no es verdad, pero se lo ha dicho su propio compañero. Boris Izaguirre me contó una vez que lo peor no son los jugadores, que son las mujeres de los jugadores, que están en contacto ellas permanentemente porque tienen mucho tiempo libre y porque son amigas y se ven, etcétera, y en esa relación bilateral entre las mujeres se cuentan cosas que forman parte de los secretos de los maridos de los jugadores, y que ahí salen muchas envidias y muchas cosas. Yo creo de todas maneras, perdona, yo creo de todas maneras que el tema este de las envidias no solamente ocurre en el fútbol, yo creo que ocurre en la vida en general y en cualquier trabajo en general, ¿no? Quiero decir, en cualquier trabajo, bueno, la envidia por supuesto, la envidia por supuesto, pero el tema este de tú ganas más o este debería ganar menos porque hace menos que yo hago trabajo más horas que tú, por lo tanto porque gano lo mismo o menos, esto ocurre yo creo en todos los ámbitos profesionales, no solamente en el tema del fútbol. Con respecto a lo de las mujeres, no tengo ni idea de lo que hablan, no dejan de hablar entre ellas o hasta qué punto ellas pueden llegar a malmeter o ayudar, me imagino, en algunos casos. Que aporte una anécdota. Churchill decía, le preguntaron una vez por los franceses, ¿qué opinaba de los franceses? Dijo, no sé, porque no los conozco a todos. Con las mujeres podemos decir el periodismo deportivo de algo que aparte una anécdota dicha con el debido respeto, ¿no? Resulta, no, porque implica a una persona y yo no la quiero, pero en fin, lo dijo para que se supiera, ¿no? Yo era jefe de cultura del país y eso englobaba la radio y la televisión. Y Héctor del Mar, que era el hombre del gol, sí, me llamó por teléfono y me dijo, Juan, tienes que dar la siguiente noticia. He firmado un contrato millonario. Y yo dije, ¿de cuánto? Dice, ¿de 1 millón? Bueno, es que también ocurrió en el mundo del periodismo deportivo esa competencia del periodismo deportivo, del periodismo, del mundo de la literatura, en todos los mundos, en el mundo de la banca. Ahora hemos sabido lo que gana y lo que va a ganar el presidente de Volkswagen, que ganaba un dineral y ahora gana aún más una vez dimitido, porque había firmado un contrato blindado. Es decir, el dinero es una información que supera, como decía Valdano, supera las palabras. Es decir, el dinero es para empezar a hablar. ¿Cuándo pones eso sobre la mesa? Y yo creo que
información, que ya es imparable como Internet, forma parte de los elementos comparativos que hacen que las cosas sean mejores o peores según cómo te paguen, ¿no? Es que es así, forma parte un poco del circo, ¿no? Si este es el portero mejor pagado en España o este es el fichaje mejor pagado en Inglaterra, no, me estoy trayendo al mejor, me estoy trayendo al que, no sé si sea el mejor, pero por lo menos el que más cuesta. Por lo tanto, o el que más vale, efectivamente. Entonces vamos a ver, no vamos a poder exigirle ciertas garantías, todos, el club y los aficionados. Escuché una cosa que es algo parecido a eso, pero en otro orden. Un señor le decía a otro, una persona muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Lleva 3 guardaespaldas. O sea que esa medida también se tiene. Sí. A mí me gustaría oír tu opinión sobre el periodismo deportivo que se hace. Hay una cosa que es verdad, que era ese periodismo clásico de la retransmisión de la época de Héctor, las transmisiones modélicas de Joaquín María, de José Félix Pons y de Puyal, que a mí me parecen magníficas. Albano hace unas semanas hablaba de ese fenómeno. Pero hay mucho más. Cuando vas en el taxi y lleva la radio puesta, pues es posible que lleve una emisora o un programa deportivo, y ha evolucionado todo mucho desde las épocas de José María García y todo eso. ¿Cómo ves tú en estos momentos esa evolución, esa situación? Yo creo que lo que hay ahora es un poco de sobreinformación, ¿no? Tenemos tantas radios, tantos periódicos, tantas pantallas o digitales, ¿no? Tanta inmediatez ahora con las redes sociales, con el Twitter, ¿no? Que tenemos un poco de sobreinformación. Y luego es que el periodismo deportivo, claro, hablamos de periodismo deportivo, hablamos de fútbol, hablamos del resto de los deportes, ¿no? Porque había que separarlo. Hoy hablamos de fútbol. Entonces, la historia es que en este país todo el mundo sabe de fútbol. Todo el mundo entiende de fútbol, todo el mundo es futbolista y, por supuesto, todo el mundo es entrenador. Porque todos decidimos por qué juega por qué no juega, por qué debería hacerlo, por qué no debería hacerlo. Entonces es complicado, porque el periodista, bueno, ya no sabemos si se ha convertido o simplemente se delimita a informar, que cada vez hay menos información y más opinión, cada vez hay más blogs, cada vez hay más secciones dedicadas en los periódicos, cada vez hay más tertulias radiofónicas y televisivas en las que lo que se da es opinión, y entonces se ha perdido un poco lo que es la información pura y dura. Ya no encuentras información pura y dura, tampoco la necesitas. Ves un partido y sabes, ha ganado, ha perdido, este se ha lesionado, este no, no. El propio jugador que directamente manifiesta ya en sus redes sociales. Claro, sus fotos. Comunica directamente y esto se ha desbordado, ¿no? En nada, en cuestión de 15 años esto se nos ha salido y no sabemos además cuáles van a ser las consecuencias. Tengo una frase de Esteba Calzada que dijo, que confesó que le gustaría representar antes a Ronaldo, jugador del Real Madrid, que a Messi del Barça. Cuando dije yo esto... Yo lo tengo aquí. No me gusta Cristiano y hasta me parece antipático, pero le representaría a él antes que a Messi. Cristiano Ronaldo lo tiene todo muy claro y Messi, en cambio, es tímido y no le gustan las cámaras. Bueno, sí, no recuerdo si está en algún lado, es que lo habré dicho, pero la realidad sigue siendo esa. Cristiano Ronaldo tiene muy claro que su objetivo es ser el mejor en el campo y también de ganar el máximo dinero posible. Entonces, si tú estás trabajando a su lado y también quieres ganar dinero, en la parte comercial tienes más opciones de ganar dinero con Cristiano Ronaldo que con Messi. No porque caiga mejor o peor, sino porque lo tiene mucho más claro. O sea, Cristiano Ronaldo no tiene ningún problema en separar una semana de sus vacaciones para irse a Japón y hacer actos comerciales. Y yo, con Messi, con quien además tengo buena relación con él y con su familia, y hemos hecho cosas comerciales juntos, no ha sido posible llevar a Messi una semana, pero no lo critico, porque él considera que tiene que descansar y que tiene que hacer otras cosas, y lo comercial para él no es prioritario. Eso por un lado. Y luego, por otro lado,
el tipo de marcas que atraen uno y atraen otro, pues son de diferentes perfiles, pero sobre todo me refería a la determinación que tiene uno y el otro, ¿no? Messi, si está haciendo un rodaje de televisión, está pensando cuánto tiempo falta para terminar, ¿no? O Messi está en Barcelona, están sus compañeros entrenando, a él le queda una semana más porque ha jugado la Copa América, y de repente dice, me voy a entrenar porque ya no aguanto más, y luego los medios lo cubren como, oye, qué compromiso, cómo se vuelca Messi, y es que él es lo suyo, él es un hombre puramente de fútbol, y la frase venía un poco por ahí. Hay otra cuestión, y es, yo a Messi no le conozco, lo he visto en la televisión. Yo lo he visto, en una guagua de Barajas, por la noche, con un grupo de amigos, y ¿sabes lo que iba haciendo? Siguiendo lo que dice Esteve, él iba agarrado a los barrotes, era la época que todavía se estaba poniendo en forma para tener más músculo y tal, iba haciendo a las 12 de la noche ejercicios en los barrotes de ese autobús que le llevaba. Así que fíjate. De todas maneras estamos cometiendo una injusticia gravísima con respecto a Cristiano Ronaldo. Porque, digamos, Messi es un natural, un tipo que le debe mucho más a su papá y a su mamá que al gimnasio o que a la disciplina. En cambio, Cristiano Ronaldo hasta se ha hecho un cuerpo nuevo, quiero decir que es un tipo muy obsesivo, muy ambicioso, pero eso lo traduce luego en una profesionalidad que es indiscutible. Yo diría que no tiene rival, y eso para un entrenador, lógicamente, es una bendición, porque si Cristiano entrena lo que entrena, los demás, ¿qué pueden decir, no? De manera que sin hablar ya está arrastrando a todo el equipo. Ahora, es verdad que tiene más sentido del espectáculo que Messi, pero eso no resiente su profesionalidad. No, pero yo iba por otro camino, pero completamente diferente, y respeto lo que acaba de decir. Yo digo a Messi, que no le conozco personalmente, que lo he visto, sé algunas cosas de periodistas que han estado con él y que comentan cómo es y demás. Un ser humano de la estructura mental de Messi o de Ronaldo, porque iba para la pregunta para los dos, ¿pueden soportar la presión y la tensión que hay en su entorno? no les queda más remedio, ¿no? Y aprenden a hacerlo, ¿no? Y son felices. Jorge es campeón del mundo y sabe lo que es la presión. Yo creo que está más preparado para contestar eso. Sí, bueno, pero hay una presión que me puede afectar a mí, y luego hay una presión maradoniana, o que afecta a Messi o que afecta a Cristiano, que ya son puntos álgidos, ejemplos que no son comparables con nadie, ¿no? Yo entiendo que estos personajes, que son indiscutiblemente número uno dentro del campo, entre otras cosas lo son porque son inteligentes, tienen una inteligencia natural muy, muy grande. Muchas veces confundimos la instrucción, la educación, la preparación con la inteligencia. Esta gente son muy inteligentes, saben perfectamente cómo gestionar esa confusión que nos rodea, y en la mayoría de los casos son ejemplares. Yo siempre digo, tomemos como ejemplo la selección española de fútbol, campeona del mundo en Sudáfrica, y jugador por jugador nos encontraremos un ejemplo de vida en cada uno de ellos, incluso en las figuras más grandes, Casillas, Iniesta, gente de un perfil bajo que convive muy bien con la popularidad, que no son exhibicionistas a la hora de mostrar, no sé, su dinero, sus coches, no ostentan. Bueno, pues todo eso me parece que es importante, ¿no? Lo que pasa es que nos detenemos mucho más a analizar las excepciones que a analizar la norma. Y la norma es que son chicos mucho más prudentes y discretos de lo que nos creemos, porque digamos que hacemos todo lo posible por maleducarlos y luego le pedimos que sean educados, ¿no? Vamos a ponerlo a todos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el campeón del mundo no se es eternamente. O a lo mejor sí. Pero, ¿qué pasa cuando esos grandes futbolistas ya dejan de estar
en el candelero y se bajan, como decía Enrique Urquijo de Los Secretos, se bajan del escenario. Se vuelve vulgar al bajar de cualquier escenario. ¿Qué pasa cuando ya lo dejan? Bueno, es un golpe, uno pierde demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? Primero, el privilegio de vivir de un juego, que es una manera de prolongar la infancia, ¿no? Luego el dinero, o sea, el dinero que se gana en el fútbol no se gana en ninguna otra actividad que puedan desarrollar en el resto de su vida. Y luego, lo que más maleduca, que es la fama. O sea, todo eso se pierde el mismo día, sobre todo en una sociedad que consagra el olvido de un día para otro, ¿no? Me parece, eso casi es para hacer otro dramático. programa. No, es que es así, es muy difícil. Es una frase suya, el fútbol no tiene memoria. Así que, y así es. Ni el periodismo, Ni el periodismo. ni la literatura. Hay un montón de No, sí, es que nos deprimimos. No, pero es que el concepto fama lo ha empañado todo. Entonces, hoy eres famoso hasta por ser un delincuente. Hay un famoso delincuente que se llamaba el Dioni, que vivió de ser delincuente. Lo que pasa es que la etimología de la palabra la hemos cambiado. Fama lleva implícito el prestigio y ahora confundimos fama con popularidad, ¿no? Y popularidad es aquel que alcanza las primeras páginas de un periódico, da igual que sea por corromperse que por meter 5 goles en el último partido, ¿no? Antes existía la mala fama y la buena fama, ahora existe la fama. Y ya está. Hablas antes de la presión. Yo creo que de todas maneras esa presión va con cuentagotas, ¿no? Quiero decir, el primer día que debutas, me imagino, igual en un gran estadio, cuando te ficha un gran club, ese día no tendrás tus nervios, el primer día que debutas con la selección española o con la selección de donde seas, ¿no? El primer día que juegas un mundial, el primer día que grabas tu primer spot publicitario y luego me imagino que se va todo normalizando un poco, ¿no? Esa presión. Hay cosas que tienen que ver con la gimnasia, o sea, ya a medida El que lo vas deporte haciendo, mismo. sí, pero es muy difícil acostumbrarse a desafiar a 100.000 espectadores, ¿eh? O sea, yo no noté mucha diferencia entre el primer partido que jugué y el último partido que jugué. O sea, estuve igual de nervioso. Yo jugué el Mundial cuando tenía más de 30 años, o sea que ya estaba, de hecho, 8 meses después había abandonado el fútbol, ¿no? Bueno, pues yo el día antes de la final no dormí ni un minuto. O sea, Hombre, ni un final. minuto. Bueno, era una final y de una Copa del Mundo, ¿no? Pero se supone que a esa edad tú ya tienes una cierta gimnasia y más o menos has educado al sistema nervioso. ¿Y de dónde te vino la energía si no habías dormido? Bueno, de la extraordinaria motivación de estar ante un hecho excepcional, de estar en un punto de culminación de mi carrera, ¿no? Pues hay que prolongar tu entrevista, ¿no? Sí. Bueno, hemos prácticamente terminado porque ya me dicen que el tiempo... ¿Es oro? Es oro. No me dicen que es oro porque además habría que valorarlo. Tengo tantas tiendas como hay ahora de oro, no sé qué, oro y demás. Un día podríamos hacer un programa porque nos hemos dejado a otras figuras del fútbol, ¿no? Está muy bien hablar de los futbolistas, pero un día a lo mejor podríamos hacer un programa sobre presidentes de clubes. Bueno, a mí no me inviten. Eso es lo que quería. Yo tengo una anécdota de un presidente del club que, pasada esa anécdota, seguir siendo del Barça indica que ser del Barça, en mi caso, y respeto todos los que sean de otros clubes como es natural, es una vocación. Ser de un equipo de fútbol termina siendo una vocación, como aficionado, ¿no? Enrique Audet Ponsá era presidente del Barça y yo tenía 11 años y le escribí una carta pidiéndole un pin o un banderín y nunca me respondió, y eso para mí fue muy doloroso. Durante mucho tiempo. Lo que es una vergüenza es que siga siendo el Barcelona a partir de ese... Bueno, espera que se lo conté a la Porta muchos años después, en el entierro de un gran amigo mío. Y él se quitó su pin de oro y me lo dio. Para que veas.
O sea que, Bueno, pues ya está. justicia poética. Exacto, bueno, dejémoslo ahí. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes por seguirnos. Los libros los encontrarán en la página web, las entrevistas, el programa, y les esperamos la próxima semana. Gracias. Bankia patrocina Milenio.